minutito en lo que carga la página, maestro. Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya estamos en esa segunda transmisión del día de hoy desde INDECAC y estamos en un programa más de Voces del Derecho que coordina mi querido Shell Rodríguez, quien hoy nos tiene un invitado especial. Ya ha estado con nosotros en otras ocasiones el maestro, pero bueno, bienvenido mi querido Shell. ¿Cómo estás? Buenas tardes, maestra. Pues muy bien, gracias a Dios. Es un gusto otra vez poder estar con un gran ponente. Sabemos que ya ha estado en EDECAC, maestra, pero sin duda escucharlo, pues siempre es un gusto por todo ese abordaje jurídico que él tiene, la experiencia que tiene y el conocimiento que tiene, maestra. Pues sin duda hoy tenemos un gran tema, los fines procesales a tutelar en las medidas cautelares validados por la Corte Interamericana. Maestra, muchísimas gracias por el espacio. A todas las personas que nos escuchan, muchísimas gracias. Así es, está con nosotros el maestro Jesús García Márquez. Me voy a permitir leer una pequeña síntesis curricular del maestro. Se desempeñó como secretario del Ministerio Público de la Federación en la delegación de la FGR en Guanajuato, agente del Ministerio Público de Litigación en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, director de litigación de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes también como agente del Ministerio Público de Litigación en el estado de Guanajuato y actualmente el maestro se desempeña como defensor público federal. Y precisamente, como comenta Shell, hoy nos va a hablar de este tema interesante de los fines procesales a tutelar. El maestro, bienvenido como siempre, va a hacer una exposición del tema. Al final dejaremos unos minutos para las posibles preguntas que tengan los compañeros que se encuentran dentro de la plataforma de Zoom y los compañeros que nos sigan a través de las redes sociales de INDECAC en el chat puedan ponerme la pregunta clara y concreta para que yo pueda hacérsela al maestro Jesús. Pues mi querido maestro Jesús, siempre es un gusto tenerte aquí en INDECAC. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, maestra Cristina, Shell. Buenas noches a la comunidad del INDECAG, a todas y a todos que nos están viendo. Bueno, el día de hoy vamos a platicar respecto a las finalidades procesales que prevé la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, cuáles son los motivos por los cuales la Corte valida que se imponga una medida cautelar de carácter restrictiva en el caso de prisión. Y bueno, voy a proyectar una presentación que les preparé. Antes es importante conocer o, bueno, decirles que las medidas cautelares tienen dos grandes concepciones o se dividen en dos grandes fines o dos grandes escuelas que son la sustancialista y la procesalista. Esto nos va a ayudar a comprender mejor el tema de las medidas cautelares, sobre todo en lo que nos interesa en nuestro país, entender de dónde el Código Nacional estableció en su artículo 153, pues las finalidades y a partir del 168 al 170, los riesgos a tutelar. Es algo interesante, pero bueno, vamos a ver qué es esto de las concepciones sustancialistas o procesalistas. Bueno, la concepción sustancialista se basa en que las medidas cautelares deben de obedecer a la expectativa de la pena, al tipo del delito que se está imputando, a la existencia del daño causado, a los medios que se utilizaron para la realización del hecho, a las circunstancias y características personales tanto de las personas investigadas sujetas a proceso como a las víctimas o a quien perjudicó, ¿no? También se refiere al tema de la reiteración delictiva, ya sea
que tengan sentencias o, en su caso, que estén siendo sujetos a otro proceso. Esto seguramente les resulta familiar, ¿no? ¿Dónde lo han leído? Pues en el Código Nacional de Procedimientos Penales. También quiero decirles aquí que la medida cautelar es vista como una medida preventiva, como una medida de prevención del delito. O sea, ya no digamos si el proceso penal es una herramienta para prevenir el delito, pero la medida cautelar desde la visión sustancialista la vemos prácticamente como una medida para prevenir los delitos, para evitar que se cometan más delitos. ¿Por qué? Porque se va a justificar a partir de que no, pues es que si el procesado, si el imputado se deja en libertad, pues va a cometer más delitos, desde dañar a la víctima, desde dañar a la sociedad, aun y cuando no tengan que ver estas personas, por ejemplo, una víctima que sea dueña de un negocio al cual se lo balacearon y ni siquiera se encontraba en su negocio, es decir, no es delito, no va a aportar al proceso, pues bajo esta visión sustancialista no importa, basta con que esté en riesgo la sociedad, la víctima, porque la medida cautelar es vista como una medida de prevenir delitos, de evitar delitos. Así es vista la medida cautelar en el sistema sustancialista. Y por otro lado está el sistema procesalista o la concepción procesalista. Esta concepción pues nos habla de que la prisión preventiva es excepcional y solamente van a existir dos finalidades para justificar la prisión preventiva, que va a ser cuando esté en riesgo la investigación, el proceso, o sea, su normal desarrollo, o cuando esté en peligro de fuga o de sustracción el imputado o los imputados. Ahí es cuando va a entrar, o es por lo que se caracteriza, mejor dicho, el sistema procesalista. ¿Y qué características vemos? La idoneidad, la necesidad, la proporcionalidad, que son provisionales, la gradualidad de las medidas cautelares. Si se fijan, me adelanto o les comento que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales mezcló la visión o la concepción sustancialista con la procesalista, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuál de estas dos concepciones adopta? Bueno, la Corte Interamericana o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopta la concepción procesalista, ¿sí? Nuestro Código Nacional adopta tanto la sustancialista a partir del 170 y por ahí, si no mal recuerdo, el 167, que establece que cuando el imputado esté siendo procesado por otros delitos, pues está también aquí la parte sustancialista, ¿no? La vemos, les repito, en el 170, peligro para la víctima, testigos o la comunidad, y también cuando vemos que cuando estés siendo investigado por otro delito, tenga otros procesos, ahí hablamos de características sustancialistas. Y ya lo demás, la de la proporcionalidad, idoneidad, necesidad de la medida cautelar, pues estamos hablando de un sistema procesalista. Lo interesante aquí es que la Corte Interamericana pues nada más prevé el procesalista y no prevé lo sustancialista. Ahora bien, ¿de dónde saqué yo esto del sustancialismo y del procesalismo? Bueno, en lo particular yo investigué, ya hace mucho tomé un curso en la plataforma de las Américas y esto nació, bueno, yo ahí lo leí en Argentina, ahí los argentinos empezaron a dividir, empezaron los magistrados ahí a crear ciertos criterios, ciertos pronunciamientos de las medidas cautelares y pues de ahí nació esta clasificación que ellos manejan como procesalista o visión sustancialista de las medidas cautelares. Ahora bien, vamos a analizar nuestras finalidades del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí es importante precisar que una cosa son las finalidades y otra cosa van a ser los riesgos a tutelar. Son dos cosas diferentes. Bueno, como ya todos aquí los conocemos,
Las medidas cautelares en nuestro país, México, pues se encuentran previstas tanto en el 153 como en el como en el 19 de la Constitución. En el 19 de la Constitución vamos a encontrar prácticamente que las medidas cautelares son para asegurar la presencia del imputado, para garantizar la seguridad de la víctima ofendido o el testigo y evitar la obstaculización del procedimiento. 19 constitucional y 153. ¿Y esto qué nos va a traer a colación? Pues nos va a traer que existan tres riesgos: el riesgo de obstaculización del procedimiento, bueno, de la investigación lo maneja el Código Nacional, pero bueno, lo entendemos como el procedimiento en una interpretación sistemática, que el 169 lo prevé, la obstaculización del procedimiento, que prácticamente ahí lo llama de la investigación, pero en el 153, como está aquí, lo maneja del procedimiento. Entonces, pues se refiere a que, en pocas palabras, el proceso se desarrolle de manera natural. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la etapa de juicio el imputado está coaccionando de las maneras que sean al testigo, pues está actualizando una obstaculización del procedimiento. No necesariamente está ligada a la investigación. También, pues vamos a ver en el 170 que para garantizar la seguridad de la víctima, ofendido, los testigos o la comunidad, pues está el riesgo hacia estas mismas personas. Esto lo vemos ahí en el 170, y en el 168, pues evitar la fuga, ¿no? El riesgo de fuga del imputado. Entonces, estas son las finalidades, artículo 19 de la Constitución y 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, vamos a pasar a qué finalidades establece la Corte Interamericana o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, la primera finalidad se engloba de manera genérica a evitar que se frustre la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué no les puse las dos, de evitar la obstaculización y de asegurar la presencia del imputado en el proceso, o sea, evitar que se fugue? Porque esto es una manera de entenderlo mejor, este tipo de finalidad, porque lo sustancial de la Corte o del sistema interamericano es que se evite que no haya justicia. ¿Y por qué que se evite que no haya justicia? Bueno, porque si se va el imputado, pues ya no va a haber proceso, entonces no va a haber justicia. Y si se entorpece, se merma el proceso porque se están espantando a los testigos o a la víctima o incluso a los propios operadores por ahí que se estén amedrentando a los juzgadores o al fiscal o a los asesores, pues eso va a entorpecer, va a evitar que se desarrolle de manera normal el proceso, ¿sí? Entonces esto es para recalcar que la Corte Interamericana adopta un sistema procesalista en el cual la medida cautelar es vista únicamente para asegurar que el proceso se desarrolle de manera normal, de manera natural. Es decir, cuidar que no se vaya a frustrar el acceso a la justicia. Y rechaza de manera rotunda y literaria toda la justificación que tenga que ver con temas de prevención del delito. Y aquí es una cuestión, antes de pasar a las sentencias de la Corte que prevén esta circunstancia, es algo que debemos de tener en claro nosotros como litigantes, verificar bien cuáles son las funciones de las partes procesales, ¿no? Del sistema de justicia, del sistema incluso de procuración de justicia y del sistema de la seguridad pública. A ver, vámonos de lo mayor o sea, de la función jurisdiccional es impartir justicia, no es prevenir delitos, no es procurar justicia, simple y sencillamente es resolver con justicia, o sea, impartir la justicia. Eso es la función principal de los tribunales, el nombre que le quieran dar, la corte,
el juez, el magistrado. La función de la judicatura es impartir justicia de la mejor manera. La función de la fiscalía es procurar justicia, impulsar el proceso, impulsar la justicia. Hasta ahí, ni la judicatura ni las fiscalías son para prevenir delitos. Entonces, ¿quiénes previenen los delitos? Bueno, pues previenen los delitos principalmente, pues la seguridad pública, las policías. La policía es quien previene el delito. Y así está establecido en nuestra Constitución. No es que yo lo diga porque sí o me lo haya inventado, eso está en la Constitución. Ahora, ¿qué pasa si me dicen, bueno, es que también una parte, tanto en resoluciones de los órganos jurisdiccionales como actividades de las fiscalías previenen delitos? Pues sí, la respuesta es sí, pero no es su principal función. O sea, no es como el eje rector de su función, no lo es. Podrá ser una cuestión derivada o ciertamente compartida, pero no es la principal función. Por eso la Corte parte de la lógica que el proceso penal pues es para que se allegue a la justicia con una sentencia justa, no es para colaborar en la prevención del delito. Y esto tiene una lógica. El Estado, el Estado tiene divididas efectivamente sus funciones y al Estado le toca proteger tanto a la sociedad, tanto a las víctimas, a todos. Nos remontamos al pacto social. Entonces, si un Estado tiene que recurrir a un sistema procesal penal, pero sobre todo a la figura de quien imparte justicia para prevenir los delitos y que a partir de esa función, de esa instancia, sea la única que pueda prevenir delitos, pues estamos fallidos de manera total en el Estado de Derecho. ¿Cómo es posible que se le deje esa tarea o se crea que esa tarea le corresponde a la judicatura cuando él nada más va a resolver sentencias justas? Ni tampoco a las fiscalías, tampoco a las fiscalías es su función prevenir delitos, ¿sí? Entonces es la policía. ¿Y esto por qué tiene que ver? Para entender por qué la Corte Interamericana no adopta el riesgo a la víctima ni a la comunidad para justificar una medida cautelar. Aquí está uno de los primeros casos, caso Arein y otros contra Costa Rica, en su párrafo 357, que nos dice en lo sustancial: la privación de la libertad del imputado no puede rescindir en fines preventivo generales o preventivo especiales atribuibles a la pena, sino que solo puede fundamentar en un fin legítimo, a saber, asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a repetir estas palabras o son sentencias de la Corte que están retomando esto. O sea, aquí hay otra, pero prácticamente esto que vemos aquí es lo mismo que va a repetir en varias sentencias. Aquí está otra, Romero Ferris contra Argentina. Y en el 101, ¿qué nos dice? Rechaza la postura sustancialista. Asimismo, la Corte ha sostenido que la gravedad del delito que se le imputa no es por sí misma justificación suficiente de la prisión preventiva. Y en el 102 nos lo vuelve a reiterar lo que hemos venido hablando. Únicamente deben de ser consideradas como finalidades legítimas la prisión preventiva, pero como cuando se hable de peligro de fuga del procesado y aquella que busca evitar que el procesado impida el desarrollo del procedimiento. 103. Solo se encuentra justificación tanto esté orientada a que la prisión preventiva como medida de coerción procesal conserve su fundamento de evitar que se frustre la justicia, es lo que les decía, o que el imputado evada la acción o entorpezca las investigaciones, pues que tiene que ver con que va a influir para que los testigos, para que la víctima, solo en el caso de que sea testigo, pues se retracte o ya no participe de esta manera. Ahora bien, no puedo pasar por alto que el riesgo
de evitar la obstaculización del procedimiento está relacionado con el riesgo hacia la víctima, sobre todo centrándonos en nuestro Código Nacional, porque es a simple vista o de manera intuitiva, un penalista pues dirá, oye, espérate, pero es que si la víctima, por ejemplo, en una tentativa de homicidios o en cualquier delito donde la víctima sea testigo o sea una parte necesaria para el normal desarrollo del proceso, por ejemplo, que tenga que acreditar la propiedad, pues de alguna manera es un testigo, y si la víctima está siendo amenazada, para proteger a la víctima de manera inevitable, pues se está, tanto proteges a la víctima como tutelas el proceso. Entonces, hay una coincidencia con este fin, el fin de evitar el desarrollo de la obstaculización con el de proteger a la víctima, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, o sea, a la víctima o se estaría justificando la prisión porque la víctima va a aportar algo al proceso, no porque la víctima vamos a evitar que le pase algo. O sea, el principal valor que se tutela cuando se protege a la víctima testigo es para evitar la obstaculización del proceso, no para prevenir el delito que le vayan a hacer a la víctima. Eso hay que tenerlo claro. Pero vamos a poner un ejemplo para tratar de dejarlo más claro. Igual si hay preguntas me dicen. ¿Qué pasa cuando la víctima está en riesgo o la sociedad? Vamos a ponerlo más abstracto o más complejo. Cuando la sociedad o la víctima están en riesgo, pero la característica es que la víctima no es testigo ni va a aportar nada al proceso. ¿De qué víctimas me estoy refiriendo? Víctimas indirectas, que ni siquiera estaban, no son testigos, no van a aportar nada. Es un delito que procede de oficio, entonces no necesitamos que la víctima nos acredite nada. Es más, hay cámaras, testigos, pero la víctima no es indispensable. Nada más que hay una peculiaridad. Ese delito lo cometió el vecino problemático, el vecino que siempre se pone a tomar y en las madrugadas sale y avienta balazos y ahí en la colonia pues los tiene a todos asustados. Y vamos a suponer que por ahí pues le dio varios balazos a un objeto, ¿no? Ahí a una propiedad o por ahí hizo estallar un vehículo porque agarró balazos y viven ahí, ahí el dueño de ese objeto pues que dañó no estaba, o sea, él estaba de vacaciones y llega a su casa y ve pues ya destruido ahí su propiedad o su camioneta, lo que ustedes gusten. Entonces, hay cámaras, ahí hay cámaras del C5 o del C4, bueno, de la Secretaría de Seguridad. Entonces graban todo el evento, todo. Y está en peligro la víctima, pues porque el vecino, pues ya le trae coraje desde antes. Entonces se argumenta por parte de la fiscalía que existe riesgo para la víctima y para la comunidad porque pues esta persona puede volver a repetir lo mismo. De hecho, pues es su modus vivendi o operandi, es alguien que le gusta ser agresivo y ahí está en la colonia. ¿Qué fin vamos a tutelar? A ver, o mejor dicho, si le pasa algo a la víctima, ¿el proceso se ve comprometido? Esa es la pregunta. O sea, si la víctima no va nunca al juicio, ni a la fiscalía, ni nada, el proceso se va a ver comprometido. Ahí la propiedad, las cuestiones de la propiedad, está su familia y ahí tiene las facturas o lo que sea necesario para la propiedad. La víctima no, prácticamente no la necesitamos. Pues la respuesta es no, porque no es testigo ni estaba. Ok, entonces vamos a regresarnos a esta diapositiva. Si evitamos que le pase algo a la víctima, o mejor dicho, si no evitamos que le pase algo a la víctima vía medida cautelar, ojo, vía medida cautelar, la justicia se va a frustrar, el proceso no se va a desarrollar de manera natural. Pues no, porque pues la víctima procesalmente hablando, epistémicamente hablando, no aporta conocimiento al esclarecimiento del hecho.
Si protegemos a la víctima, el imputado ya no se va a fugar, o sea, hay riesgo. ¿Tiene que ver la víctima con que el imputado no se sujete al proceso? Pues no, él ahora sí que no tiene recursos, ahí vive, es una casa que le heredaron y es lo único que tiene y toda su vida ha vivido ahí, no tiene, es de bajos recursos, siempre está ahí, siempre lo encuentran ahí. ¿Qué tiene que ver la víctima con que se fugue del proceso o con que el proceso se vea obstaculizado? Nada, nada, no tiene que ver nada. Ok, entonces, si se protege a la víctima vía medida cautelar, evitamos que se cometa un delito a lo mejor de amenazas, de lesiones, de homicidio, pues la respuesta es sí. ¿Evitamos que se cometan más delitos contra la sociedad? Sí, la respuesta es que sí vamos a evitar. Vamos a resumir esto. Con la medida cautelar de que encerremos, le vamos a poner Joaquín, de que encerremos a Joaquín, ¿se van a prevenir delitos? Sí, la respuesta es que sí. O sea, la medida cautelar en este supuesto es preventiva de delito. Y además va a ser una visión sustancialista. Reiteración delictiva, circunstancias y características personales, medios empleados, armas, expectativa de la pena. Bueno, ¿es una cuestión de prevención del delito? Sí. De acuerdo con la Corte Interamericana, deberíamos de privar de la libertad a Joaquín para evitar la comisión de delitos. Pues aquí están. Caso Armenia y otros contra Costa Rica, Romero Ferris contra Argentina, Argüelles y otros contra Argentina. Asegurar que no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador. Solo se puede fundamentar, como se señala anteriormente, en un fin legítimo, asegurar que el acusado no va a impedir el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Esto se repite constantemente. Cervellón García y otros contra Honduras. López Álvarez contra Honduras. Bayarri contra Argentina. E incluso aquí nos dice qué artículo de manera específica de la Convención Americana pues estaría infringiendo, el 7.3. Debe estar fundado en la necesidad de asegurar que el detenido no va a impedir, otra vez lo mismo, ni eludirá. No dice nada de que, es más, no que no diga nada, dice que no se puede para prevenir el delito. Aquí está. En la más reciente, bueno, de las más recientes casos, Ompaxle Tecpile y otro Tecpile contra México, que nos dice no puede residir en fines preventivos generales o preventivo especiales atribuibles de la pena. Ah, oye, pero ¿qué pasa si la víctima, eso ya lo dije, pero lo voy a acotar. ¿Qué pasa si la víctima sí es testigo, si la sociedad sí es testigo? Ah, no, pues ahí sí, pero no se está justificando con una cuestión de prevención del delito, se está justificando porque son testigos esas personas, porque la víctima es un testigo, porque los vecinos son testigos y puede influir en que ya no quieran ir a las audiencias, ya no quieran ir al juicio, a la fiscalía a tomarles su entrevista, y sí, pero por el mero hecho de prevenirles el delito, pues ahí está lo que dice la Corte Interamericana. Ahora, tampoco puedo pasar por alto, y esto es una cuestión de análisis, que en la sentencia, aquí está Romero Ferris contra Argentina, menciona al sistema de derechos humanos de la ONU, el sistema universal de derechos humanos. De manera específica menciona, ahorita proyecto la sentencia porque es interesante leer esto y distinguir. Sistema Universal de Derechos Humanos, las reglas de Tokio, ¿no? Creo que la mayoría la conocemos como las reglas de Tokio. En el apartado 6 o en el punto 6 de las reglas de Tokio está como título o subtítulo la prisión preventiva como último recurso. ¿Y qué nos dice en el 6.1 que se refiere a la medida cautelar? Porque ya el 6.2 y 6.3 pues nos habla de la implementación de la pena. Pero ahí va.
En el procedimiento penal solo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima, conforme al Sistema Universal de Derechos Humanos, de manera específica, reglas de Tokio en el 6.1, pues sí nos habla de que sí se puede imponer una medida cautelar por el simple hecho de proteger a la sociedad y a la víctima. Pero eso no significa que la Corte Interamericana lo adopte. Y aquí viene lo interesante, es mi punto de vista, aquí no es para afirmar nada, simplemente para dejar las dos visiones, fiscal, defensa, y juez en su momento va a terminar haciendo un ejercicio de ponderación, derechos del imputado o derechos de la víctima, viendo pues los principios que rigen el sistema penal acusatorio, ¿no? Y ahí tendrá que hacer la ponderación. Es más, habrá jueces que decidan de una manera y de otra, pero quiero que identifiquen que el sistema universal, ¿qué visión adopta? La sustancialista y no la procesalista. El interamericano es procesalista. Sí, bueno, vamos a la sentencia para leer cómo lo dice la Corte Interamericana. A ver. Aquí ven la pantalla, ven la sentencia o no. Si me puede confirmar. No, maestro, se visualiza solo la diapositiva. A ver, ok, gracias. Déjenmelo. Proyecto la sentencia un momento. ¿Ya pueden ver la sentencia? Ya, ahora sí, maestro, gracias. Gracias. Bueno, vámonos a concentrarnos. Bueno, antes que nada, aquí esta es la sentencia de Romero Ferris contra Argentina. Sí, estamos en la sentencia Romero Ferris contra Argentina, que es más antigua que la de Sonpaxle Tecpile contra México, porque en la de Sonpaxle Tecpile prácticamente se fusil. Bueno, la manera de operar de la Corte es, si ya estableció una situación, pues lo va retomando, ¿no? O sea, no es que sea novedoso, entre comillas, salvo algunas cosas, pero esto que vemos también en la sentencia de Sonpaxle Tecpile es retomado de aquí de la de Romero Ferris. Esta es digamos, anterior a esa. Bueno, no nos distraigamos en eso. Párrafo 108. Vamos a darle lectura y pongan atención. Por su parte, en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, o sea, las de Tokio, se refieren a que la prisión preventiva como último recurso y aclara que en el procedimiento penal solo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito, característica sustancialista, y la protección de la sociedad y de la víctima. Y quiero que observen esto. ¿Qué es esto que estoy señalando aquí? Comillas, ¿no? ¿Sí ven? Aquí las comillas. Y acá también. Además, agregan que las medidas sustitutivas de la prisión preventiva se aplicarán lo antes posible. Bueno, vamos a leerlo ahora en los detalles que yo quiero que lean. Ustedes ya sacarán su interpretación. Por su parte, en el sistema universal, es decir, hacen mención de ese sistema, creo que no hay problema con eso, y luego dice, estas palabras se refieren, o sea, la corte o ese sistema, pues ese sistema, no el sistema universal. El sistema universal se refiere y abre comillas, es decir, la corte no, de alguna manera no adopta o no dice, esta corte ha sostenido ya como lo hace en el sistema universal, o sea, lo menciona, ¿sí? Pero aquí viene algo más interesante, sí. Bueno, leímos el 108 y luego nos pasamos al 109. O sea, es progresivo. Adicionalmente, la Corte, fíjense la manera de cómo se refiere. Ahora sí, está hablando de quién, pues de la Corte, ya no de lo que dice otro sistema.
La Corte ha dicho, o sea, son cosas que la Corte sí ha sostenido. En los casos que se impongan medidas privativas de libertad, establece los límites. Bueno, seguimos en el 109. Y luego sigue en el 110. Igual, finalmente, en relación al punto, la Corte, o sea, fíjense el lenguaje que utiliza, la Corte ha considerado que cualquier restricción a la libertad. Ok, y luego nos pasamos al 111. Aquí ya es donde quiero que destacar. Del mismo modo, la Corte, fíjense el lenguaje otra vez refiriéndose a lo que han adoptado, ha asumido la postura según la cual la prisión preventiva debe estar sometida a revisión puntualmente. Aquí está en el 7.3. Aquí lo estoy señalando. ¿Sí ven que lo estoy señalando o no se ve? Sí, sí se ve, maestro, el 7.3 Ok, de la aquí está. Convención. De acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. ¿Sí? Entonces ya no habla nada, del sistema universal, no dice esta corte lo ha adoptado, o sea, en una interpretación sistémica o literaria incluso, ¿por qué aquí en el 107 se refiere a ellos como segunda persona? En el sistema europeo, o sea, como diciéndote, perdón, en el 108, por su parte en el sistema universal, o sea, ¿por qué no dice como acá abajo? La Corte ha dicho, ¿por qué dice? Bueno, en el sistema universal tienen este criterio, ¿sí? Y hasta lo entrecomillan. Y si se fijan acá en el 111, ¿cuáles son los fines que dice? Porque es algo que ya dijo la Corte y es progresivo, o sea, ya señaló eso, pero no dice acá, no lo agrega. No se erija en una privación de la libertad arbitraria de acuerdo con el 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Porque la respuesta es, pues, porque la Corte, y lo mismo es en la sentencia de Zompacle-Tecpile, es lo mismo, lo repite, o sea, menciona que en el sistema universal adoptan, que ahí sí es válido desde ese punto de vista de ellos, el riesgo para la víctima, la sociedad, pero ¿qué dice progresivamente? La Corte Interamericana o esta Corte o de la Convención únicamente reconoce estos dos fines, no así el otro. Y aquí llegamos a un punto importante que quiero decirles, y además interesante, que yo así considero que es el derecho. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cuál es la postura buena? ¿Cuál es la procesalista o la sustancialista? ¿Cuál de las dos será la buena? Pues la respuesta es, como todo abogado, pues es depende. Depende porque no hay una que esté mal o una que esté bien, simplemente son dos posturas. Y también si me dicen, bueno, ¿cuál sistema es el que gana o el mejor? Como si fuera una receta, ¿no? Ya una formulita. Pues también es una cuestión de argumentación. Si yo soy fiscal, pues yo voy a argumentar sistema universal, voy a citar que en estas sentencias de Romero Ferris, que en Zompacle-Tecpile contra México, hacen mención al sistema universal, a las reglas de Tokio, y voy a señalar las 6.6. Si yo soy defensa, le voy a contestar que la Corte no adoptó esa situación y le voy a dar lectura, le voy a decir que se refieren a ellas, pero referirse o mencionar no es lo mismo que adoptar. Y incluso nos podemos ir a la definición gramatical de referir, adoptar,
y que lo que la Corte ha sostenido incluso progresivamente, únicamente, pues han sido estas dos finalidades que les he dicho, de evitar la obstaculización del procedimiento y de asegurar la presencia del imputado, pero que se resume en una cuestión global del acceso a la justicia, garantizar que exista justicia. Y el juez que va a decir, pues va a hacer su ejercicio de ponderación. Habrá quien diga, no, pues atendiendo a la ponderación, a la estricta proporcionalidad, pues yo me decanto por una protección de que el proceso suceda tutelando los fines procesales, respetando la presunción de inocencia y no anticipando la pena, porque qué tal, o sea, suponiendo qué tal que si sale absuelto y mi justificación es como si él ya fuera culpable, pero más allá, yo no voy a utilizar al sistema, a las medidas cautelares para prevenir delitos. Yo soy de la idea procesalista, entonces yo no interpreto o yo no adopto, yo no me voy a basar mi resolución conforme al sistema universal. Yo aplico a un criterio de convencionalidad y le hago caso a las sentencias de la Corte Interamericana. O al revés, pues yo me adapto, o sea, suponiendo un juez que esté de acuerdo con esta situación, que adopte la sustancialista, o no lo sustancialista, lo que dice el Código Nacional, va a decir, bueno, pues el Código Nacional sí lo prevé y lo respaldo con el sistema universal, pues yo lo aplico, ¿no? Independientemente de lo demás, porque la legislación sí lo prevé. Y pues ya ahí va a ser un tema de nunca acabar y de argumentar, de a ver quién, pues quién justifica mejor o cómo lo estructura mejor, ¿no? Pero la postura interesante es lo que yo hacía cuando como fiscal y lo que se hace como defensa y pues lo que pueden resolver o no los jueces. No hay ninguna que esté equivocada o una que esté correcta porque las dos son vigentes. Entonces, y además la legislación las pone ahí sobre la mesa. Esto es enriquecedor para los argumentos, ¿no? Porque no hay la receta, o sea, ya cada quien va a construir sus argumentos, pero lo más importante al caso concreto. Entonces, pues ahí están estas herramientas. Y hay otra cuestión que la Corte Interamericana, en la sentencia de Romero Ferris, de hecho es muy buena esta sentencia de Romero Ferris. Nada más que pues ahorita no me sé de memoria el párrafo donde lo dice, pero habla que una cuestión para justificar la obstaculización del proceso es si la persona imputada pertenece a grupos delictivos o como pandillas, y eso te referencia a derecho comparado, son unas sentencias del sistema europeo. Me acuerdo de San Merino contra, ya no me acuerdo bien, pero a ver, déjenme ver si encuentro ese dato, pero de las sentencias europeas, de hecho hasta las traduje, y ahí te habla un poco de la pertenencia a pandillas, también puede ser un factor para engarzarlo con bueno, a grupos delictivos, no necesariamente la palabra pandilla, para la obstaculización del proceso, pero no como riesgo hacia víctimas, sino lo maneja, la Corte lo sigue manejando como presión a los testigos, o sea, sigue siendo un tema vinculado a que el proceso no va a fluir de manera natural. Entonces, es San Merino, a ver, un minuto para darles el dato correcto.
Ya tengo el dato, es Podeschi contra San Merino. Esa es la sentencia y es otra, pues, también hay otra del Tribunal Europeo, donde refiere esa pertenencia a pandillas o grupos delictivos. Entonces, toda esta situación hay que tener en cuenta que, pues, lo que se busca, o en lo particular, si me preguntaran las medidas cautelares, yo cuál posición adoptaría, pues sería la procesalista, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú vas a limitar los derechos de una persona con algo que no es propiamente la medida cautelar, es para verificar que subsista la materia, pero la materia en este caso es el proceso. Y si dicen, bueno, qué va a pasar con la víctima o a poco la víctima no están obligadas a protegerla o algo? Claro que sí, pero entonces vamos a retomar lo que yo les decía al principio, vamos a retomar las funciones del Estado y no podemos resolver el problema de la prevención del delito primero con el puro sistema procesal penal, mucho menos ya con cargarle a las fiscalías y luego mucho menos a un juez. Pues el juez no es para prevenir, principalmente no es para prevenir delitos. Sí pudiera ser, pero no es principalmente. Entonces, oye, entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, pues ahí está la policía, ¿no? O ahí están las medidas de protección de testigos que pudieran servir y no necesariamente pues para utilizar o ir desnaturalizando o ampliando a las instituciones, desviándolas de su finalidad primordial. Entonces, claro que hay medidas para proteger a las víctimas, pero sería a través de otros servidores públicos, a través de otras instituciones, pero finalmente es el Estado. Y no esperar que siempre recaiga o en las fiscalías o en los órganos jurisdiccionales. Que insisto, o sea, sí lo pueden hacer y de alguna manera sí están obligados, pero no como una cuestión de su función diaria. O sea, eso no, y mucho menos la institución de las medidas cautelares vista desde una postura procesalista. Sustancialista, pues sí, ya vimos. Entonces, aquí no sé si quieran hacer preguntas o algún comentario al respecto, porque también, bueno, me ha tocado en ciertas audiencias, tanto de las dos partes, que se habla mucho de eso, pero aquí la pregunta es si a esa autoridad le toca de alguna manera y en qué manera, en qué medida realizar ese tipo de protecciones. Ahí está el debate, o sea, ahí están los instrumentos, las principales herramientas y pues no sé qué tipo de comentario incluso preguntas tengan al respecto o algo que no coincidan también. Digo, este es un tema que va a ir evolucionando. Tal vez el día de mañana ya existe un precedente o algo que nos diga eh, que subsiste una postura o que no, o como hizo nuestra legislación que las combinó. No sé si alguien tenga alguna pregunta de los que están conectados dentro de la plataforma de Zoom. Pueden activar su micro para poder interactuar de manera directa con el maestro. O de los que están siguiendo la transmisión a través de las redes sociales de INDECAP, si tienen alguna pregunta respecto de la exposición del maestro Jesús. Maestro, ¿yo puedo hacer una pregunta? Adelante, por favor. Sí, maestra. Maestro, ¿cuáles serían las compatibilidades o diferencias que se tiene ante el Código Nacional y lo que acaba de comentar usted con la sentencia de la Corte Interamericana? Sí, mira, las diferencias las encontramos principalmente en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para clarificártelo, te lo voy a proyectar así, literalmente, para que sea más entendible. Nada más un minuto. Me ubico. Aquí está, aquí lo tengo. A ver. A ver, según yo ya lo debemos de ver. Sí, sí lo ves, Noé. Se está cargando la Sí, pantalla, maestro. Ya. Ya se visualiza. Bueno, vamos a darle lectura a 170
Dice, la protección que deba proporcionarse a la víctima ofendida a los testigos se establecerá, aquí está, a partir de la valoración que haga el juez de control respecto a las circunstancias del hecho. Entonces, de entrada, la tutela de las víctimas, bueno, de imponer una medida cautelar como una cuestión de prevención del delito. ¿Cuál delito? Pues a lo mejor el de homicidio, el de lesiones, el de daños, el de amenazas, el que se hace a la víctima o la comunidad, porque la palabra testigos pues entraría en el 169, o sea, eso sí lo prevé bien la Corte. Pero la comunidad de la víctima, pues la Corte Interamericana no lo ve como una cuestión, siempre y cuando no sean testigos. Entonces dice, si te fijas aquí dice, a partir de las circunstancias del hecho, esto es una cuestión sustancialista, donde se veía más para prevenir el delito. Entonces la diferencia es que el riesgo por sí solo, nada más para prevenir un delito en contra de la víctima o de la sociedad, la Corte Interamericana dice que no es válido, no es un fin legítimo. Esa sería la diferencia. No sé Muchas si... gracias, Maestro, maestro. gracias. Tenemos dos manitas levantadas y después tendremos una pregunta. Adelante, licenciado Noel López, por favor. Noel López o el licenciado Pedro Hernández Mejía. Adelante, maestro Noel. Sí, maestro. Yo le quisiera, por favor, hacer una pregunta con respecto a lo que es el principio de inocencia que regula, en este caso, al diputado, y lo que es la medida cautelar en cuanto a lo que se está conociendo ahorita de lo que es la prisión preventiva. En cuanto a lo que sería el control difuso de convencionalidad, con lo que nos está compartiendo con respecto a los derechos humanos. ¿Qué nos podría decir al respecto, maestro? Bueno, no sé si le entendí bien a su pregunta, pero igual usted me dice si fue eso, ¿no? Igual me puede interrumpir. Bueno, lo que pasa es que cuando se impone una medida cautelar de carácter restrictiva, que dicho sea de paso, voy a abrir aquí este tema que no nada más la prisión, sino el resguardo domiciliario, nuestra legislación la coloca en similitud de gravedad, porque dice que solamente, creo que es el artículo 167, 168 del Código Nacional, no lo recuerdo bien así de memoria, pero por ahí va. Los equipara, dice que solamente la prisión o el resguardo domiciliario podrán ser a solicitud del Ministerio Público, algo así, entonces los está equiparando. Cuando se pone una medida cautelar de esta naturaleza, principalmente, bueno, puede ser cualquier otra, pero principalmente, y no está justificado legítimamente, como la propia Corte ya nos dijo en su test de proporcionalidad, que exista un fin legítimo, o sea, obviamente con la convención, que existe idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad, lo que se vulnera, el derecho humano que le vulneras a esa persona, pues es la presunción de inocencia, porque él debe de recibir un trato como inocente y no al revés, que de palabra digamos que es inocente, pero lo tratemos como un culpable. Entonces, incluso de manera literal, nuestra propia legislación, la Constitución y el Código Nacional, pues prevé estas circunstancias y la jurisprudencia de nuestra Corte. No sería necesario hacer como un control difuso de convencionalidad, porque nuestra legislación interna lo prevé, pero pues se encuentra respaldo también a nivel interamericano, incluso a nivel universal de derechos humanos. No sé si esa era la duda o no. Sí, maestro, era en cuanto a la jerarquía. O sea, ¿qué es lo que prevalece más a la hora del resolutivo, del juez de control?
Bueno, pues sin pruebas, o sea, todo se rige por las pruebas, pero en una igualdad, pues debe de prevalecer la presunción de inocencia porque es un principio rector. Pero de verdad que hay que atender al caso concreto. O sea, yo le estoy hablando de manera genérica, ¿verdad? Pero habrá que atender ya al caso concreto, qué pruebas hay, cuál es el panorama, pero así de manera genérica, pues la presunción de inocencia es un principio rector y además pues es un derecho. Bien, gracias, maestro. Gracias. Maestro Pedro, ya puede, adelante. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Cris. Y pues agradeciendo nuevamente este tipo de charlas que nos comparten a los que ya formamos parte de esa comunidad INDECAP y al doctor por su excelente ponencia. Más que nada de que una pregunta es solamente hacer una opinión personal, porque también nos mantenemos en constantes defensas, afortunadamente. Considero yo, salvo su mejor opinión, doctor, que el tema de los tratados internacionales son los instrumentos que van a sustentar, en este caso, cuando controvertamos la solicitud de la Fiscalía a efecto de no vulnerar este derecho humano que es a la libertad transitoria. Es decir, considero en mi experiencia que, al menos en la Ciudad de México, cuando se enuncian los tratados internacionales, muchos unitarios, jueces de control, para ser específicos, refieren, ¿no? Como diciendo, bueno, lo está mencionando usted, pero eh, vaya, ¿a qué quiero llegar? La argumentación cuando utilizamos los instrumentos como las convenciones y todos estos casos que son ya muy generales y que están muy de moda, por decirlo de esta forma, pues tenemos más allá de conocerlos, sustentarlos en la audiencia, porque más allá de lo que se está combatiendo es que no se imponga la medida cautelar, ¿no? Al menos yo en la práctica siempre sustento bajo los principios que usted ya estableció, la proporcionalidad, la idoneidad y la mínima intervención, ¿no? Y esto va a ir argumentado y sustentado con los tratados de los casos que ya se han dado, ¿no? Es a nivel internacional por parte de la Corte Interamericana. Y finalmente, pues era lo único que yo quería comentar, no era tanto como una pregunta. Creo que los instrumentos nos sirven para robustecer y argumentar más la medida cautelar, que al final del camino, pues lo que buscamos es de que en este caso el justiciable pueda llevar un proceso en libertad, salvo los casos excepcionales cuando ya aplican la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Con independencia que México ya fue condenado a no aplicar, a la inaplicación de la medida de la prisión preventiva, ya sea justificada o oficiosa. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, doctora y maestro. Sí, muchas gracias, Pedro. Pues sí, así es, lo que pasa es que las sentencias nos dan un poco más de contenido porque surgen a partir de casos concretos, entonces ya es un poco, o no es un poco, es ahora con el sistema de precedentes, pues ya podemos ver más cómo resolvieron ante ciertos casos específicos y eso nos da más margen de aplicación o de cómo lo están interpretando. Gracias, maestro. Del maestro Juan Carlos Méndez dice, ¿la penalidad de un delito es considerada como un riesgo de fuga en cuestión de medida cautelar? No es así. Lo que pasa es que ha sido un error del Código Nacional del 168 que se ha manejado, pues no sé los motivos, pero de manera equivocada. Incluso literalmente ahí dice en la fracción segunda que es como ligada, no es aislada. Dice el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito que se trate y tiene una y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante esto. Es decir, que pues ya se haya querido jugar o se haya cambiado el nombre o que dé indicios, de indicadores de que se va a sustraer de la justicia, pero no sé por qué tuvo que llegar a jurisprudencia o a eso cuando el propio código establece la y malamente, digo, no sé los motivos, pero malamente se aducía al máximo de la pena por sí solo hasta que pues vino la corte a emitir una jurisprudencia o se estableció eso, pero en realidad no era necesario porque en la propia fracción segunda dice la Y, o sea, no es aislado el máximo de la pena, sino tiene que ser
máximo de la pena y aparte qué actitud tomó para evadirse. Entonces, pues la respuesta es que no, la pena no. Gracias, maestro. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario respecto de lo que ha comentado el maestro Jesús. Creo que no, ¿verdad? Shell, ¿ibas a comentar algo? No, maestra, pues agradecer al maestro por su disponibilidad y los criterios que compartió, de verdad son muy interesantes. Muchas gracias, Así, maestro Shell. Maestro, buenas noches. adelante. Buenas noches. Quisiera hacerle un punto de vista, un comentario aquí a toda la comunidad. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Gracias, maestro Jesús. Fíjese, no concuerdo mucho con el artículo 155 de las medidas cautelares del Código Nacional. En la fracción, pues la última, la 14ª, donde dice de la prisión preventiva justificada y oficiosa. Vemos que la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en la contradicción de tesis 293-2011, también pues las sentencias de la Corte Interamericana, pero en donde yo no comparto una idea en particular es en donde dice que las penas en México están prohibidas, las penas anticipadas. ¿Por qué le digo esto? Porque si emiten una sentencia condenatoria, ejecutan y violan la presunción de inocencia, pues lógicamente se va conmutando los días y todo, se van integrando esos días, se van acumulando desde que se te ejecuta esa medida cautelar. Entonces en México sí es una pena anticipada esa cuestión que a todas luces los jueces de juicio lo siguen ejecutando, se lo pasan por encima, no aplican de verdad un control de regularidad constitucional. Entonces, eso va ligado también en el anterior sistema, en el inquisitivo, en donde también dice en la Constitución, me parece en el artículo 20 o 19, donde manifiesta que si tú tienes 2 años y no se te ha sentenciado, automáticamente se te tiene que poner en libertad. Y lógicamente eso no lo aplican y se los comento porque me ha tocado con jueces del anterior sistema y dicen, no, pues sabes qué, abogado, la verdad, aquí no, y es letra muerta y la cosa, y empiezan con sus cosas. Entonces, yo creo que ese control difuso de convencionalidad sí es bueno, pero falta más reforzamiento y que de verdad se aplique una sanción severa a todos los jueces que no aplican esto, porque el control difuso para mi punto de vista es a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, no nomás un juez de control, un juez de enjuiciamiento, todos los ministerios públicos, todos tienen que aplicarlo desde un primer momento. Sí, bueno, lo que pasa es que, pues o sea, hay que hacerlo, pues irnos hasta las últimas instancias, ¿no? Las revisiones o hasta el recurso de revisión prácticamente, pero pues lamentablemente nos enfrentamos a esto, ¿no? Como abogados, entonces siempre hay que buscar pues la última instancia porque de nada nos serviría nuestros argumentos si ahí los dejamos y no nos vamos hasta agotar todos los recursos. Entonces, solamente así hasta que se crean precedentes, ¿no? Por eso nacen los precedentes obligatorios. Yo entiendo esas circunstancias y también creo entender los motivos que lamentablemente no son jurídicos, sino vuelvo al mismo tema, por eso les hablaba de las concepciones sustancialista y procesalista, pues lo usan más como temas de prevención del delito o cosas no jurídicas, bueno, no jurídicas entre comillas, porque ya vimos que esa corriente pues es jurídica, pero pues hay que litigarlo pues hasta el final. Gracias, maestro. Así es. Bueno, pues mi querido maestro, ha sido de verdad un gusto, le agradecemos ese tiempo que ha tenido bien compartir en INDECAC y sería importante a ver si lo podemos organizar, algún taller respecto de todo este tema, porque esto de las medidas cautelares es algo que se discute mucho, mi querido maestro Jesús. Entonces, pues le agradecemos este tiempo y no sé si ya nadie tiene comentarios, vamos a concluir para no abusar también de los tiempos. Dice Magdalena Cisneros, el artículo 133 constitucional obliga a los jueces a observar la supremacía constitucional, lo que le dicen bloque de constitucionalidad y convencionalidad.
Pues sí, relacionado con el primero constitucional, pues sí. Así es. Bueno, pues maestro, tendremos otra oportunidad para platicar con usted, pero sobre todo vamos a trabajar un taller de esto y les estaremos informando. Muchísimas gracias, Shell, por esta transmisión en Voces del Derecho y bueno, pues muchísimas gracias, maestro Jesús. Siempre un gusto, hasta luego a todas, a todos. Y gracias a Shell, a usted, maestra Cristina, y al INDECAC. Nos vemos, seguimos. No, en al contrario. Muchas Muchísimas gracias, gracias. maestro. Buenas Gracias a noches. todos. Por su invitación. Hasta luego.